Morning and Front. Compañeras, compañeras y compañeros, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer todo un sinnúmero de videos en los cuales vamos a ir contestando algunas preguntas de las que nos han formulado dentro de las conversaciones que hemos tenido con algunos colegas y también de algunas que me han enviado a través ya sea del YouTube o del Facebook, ¿sí? Para poder comprender un poquito más de lo que está sucediendo en el mundo. En este caso vamos nosotros a trabajar con la primera. He dado un proceso de secuencia a lo que es este tipo de preguntas que hemos tenido. Entonces, la primera que nosotros tenemos en este caso es, ¿por qué el currículo está por niveles? Bien, el currículo está por niveles ya debido a que nosotros tenemos diferentes niveles en el proceso de aprendizaje y de maduración. Todo esto tiene que ver con la teoría de Piaget. Por ejemplo, nosotros tenemos los diferentes niveles, ¿no es cierto? El inicial, que es de inicial 1, 3 a 4 años, inicial 2, de 4 a 5 años. Prebásica, que es el primero EGB, ¿sí? Que hablamos de niños de 5 a 6 años, donde ya van madurando un poquito más. Vamos hacia la básica, y en la básica se ha dividido, lógicamente, lo que llamaba la primaria en tres subniveles. El elemental, que va a segundo, tercero y cuarto de básica, el medio, que va de quinto, sexto y séptimo de básica, y el superior, que es octavo, noveno y décimo de básica. Hasta ahí lo que nosotros llamaríamos la básica. Y por supuesto pasamos al siguiente nivel, que es el nivel de bachillerato, que ahí lo tenemos nosotros en primero, segundo y tercero BGU, pero estos subniveles o estos niveles que tenemos aquí están basados todo en la teoría de Piaget. Por eso este currículo es de niveles, porque la teoría de Piaget es la que nos explica mejor sobre este proceso de aprendizaje, de maduración que vamos teniendo durante nuestra vida. No solamente para los niños, recordemos que esto también es para los adultos, es decir, donde vamos a tener las diferentes fases de procesos para conocer, para hacerlo mejor. ¿Sí? En este sentido, pues tenemos lo que es la teoría de Piaget. Piaget nos habla de los cuatro estadios o de las cuatro fases, ¿sí? En la que se va aprendiendo, se va madurando, ¿no? En el motorosensorial o la fase nocional, en donde el niño quiere tener la noción del mundo al que viene. Cuando él nace, lo primero que trata de hacer es entender en qué mundo estoy, qué es lo que estoy haciendo aquí, qué es lo que pasa y todo lo demás, ¿verdad? Entonces viene esa fase nocional. Después de la fase nocional, cuando ya va comprendiendo algunos aspectos, algunos conceptos, va teniendo la noción sobre esos aspectos, si empieza a hacer cierto tipo de operaciones, es decir, preoperacionales, tratar de encontrar los elementos, que esos elementos que contienen, que sirven para que funcionan y todo lo demás. Luego hace operaciones concretas, que es ya con esos elementos, cómo se relacionan, en dónde los aplico, cómo los aplico y demás. Y en operaciones formales, pues donde ya realiza ejercicios, actividades, tareas y demás con todo eso que conoció. Ejemplo, sí, cuando nosotros el niño ve una pelota, estamos hablando de 0 a 2 años, ve la pelota, seguramente querrá probarle, generalmente se meten las cosas a la boca, y a tratar de ver qué es lo que significa eso, ¿no? Por más que el papá o la mamá le digan que eso se llama pelota, o generalmente le suelen decir se llama gol, ¿no? No es la acción que puede ocasionar el balón. Pero resulta que esta es la parte nocional. Después él sabe que en la parte preoperacional que esa esfera, ese balón, esa pelota, sirve para patear y empieza a hacer. Cuando ya llega a la fase de operaciones concretas, el niño ya juega fútbol, ya sabe dónde jugar fútbol, cómo jugar con la pelota y todo lo demás. Y en la parte de operaciones formales ya aprende mucho más, es decir, ya puede dominar el balón, ya puede saber cómo se hace un pase, ya puede saber cómo se lanza un tiro libre, un penal o lo que sea. Es decir, miren cómo va funcionando esto. Y este es el proceso de aprendizaje a nivel de todo ser humano. Esto es lo que nos dice Piaget en su
teoría básicamente. Entonces, veamos un poco esto. En la fase nocional, el niño, el ser humano, conoce el mundo que lo rodea, quiere tener la noción de ese mundo que lo rodea de algo. Y forman los conceptos de las cosas, es decir, lo que le dice el papá, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un celular. Entonces, ¿qué es el celular? Ya tengo la noción de que hay un celular, se llama celular, pero ¿qué hace el celular? Entonces, vamos hacia la fase de operación preoperacional. Conocer los elementos que tiene este objeto, sus características o los enfoques que hace este, los pueden clasificar, determinar en la utilidad en el mundo. Entonces, en este caso, pues el celular sabe que sirve para conversar, para hacer llamadas, para recibir mensajes, enviar mensajes, y ahora con teléfonos más inteligentes, pues por supuesto hasta para sacar archivos, enviar archivos y hacer un sinnúmero de cosas. Entonces entra a la fase de operaciones concretas, es decir, ya determina su funcionamiento, ya aprende cómo aplicarlos y dónde aplicarlos y realiza ejercicios para probar su utilidad. Es decir, en este caso con el celular, pues ya bajará aplicaciones, enviará, se suscribirá a canales, entrará a Facebook, a YouTube, a hacer un poco de cosas, a ver videos, a enviar videos, es más, hasta para grabar videos. Y por supuesto, en las fases de operaciones formales, ya aplica sus conocimientos, en este caso ya sabe cómo hacer, entonces tiene una aplicación que se llama TikTok y sabe que es para grabar, entonces ahora prepara su guión y hace su presentación, graba un video, envía, pide que se suscriban, empieza a ser un youtuber o bueno, o un influencer como se llama en la actualidad y por supuesto ha alcanzado ya lo que es un aprendizaje significativo con respecto a lo que es estos aspectos, estas fases, ¿no? Entonces, este es el proceso al que justamente nosotros llamamos niveles de aprendizaje. En esto vamos a ser un poquito más concretos en este sentido. Por ejemplo, en la fase nocional, si nosotros vemos que el niño coge un esfero, no sabe cómo se llama, no sabe lo que es un esfero, pero se meterá a la boca. En todo el transcurso, hasta los 2 años aproximadamente, ya sabrá que eso se llama esfero. Si el papá le pide que me traigas un esfero al niño de 2 años, el niño de pronto sí va a identificar lo que es un esfero, entonces le trae el esfero, porque tiene la noción de lo que, pero no sabe para qué sirve, ni qué elementos tiene. Cuando el niño va formándose cada vez más, va creciendo, va acumulando mayor conocimiento, pues determina que los elementos del esfero son tiene una tapa, ya sabe que tiene una tinta, ya sabe que está cubierto de una coraza, es decir, todos los elementos que va conociendo sobre el esferográfico en este caso. Luego de eso, sabe que ya tiene los elementos, se llama esfero, tiene tales elementos y demás, y entonces ahora los va a ver para qué sirve estos elementos, qué utilidades tienen estos, entonces va hacia el funcionamiento, entonces ya pues, sabe que escribir, si él quiere escribir en el pavimento, resulta que no le va a dar mayor resultado, va a ser bastante difícil, ¿sí? Esto, pero sabe que puede hacerlo en papel o tal vez, o la típica en las paredes de la casa, ¿no? Los niños cuando no rayan todo eso, entonces ya sabe cómo aplicar. Esa es la fase de operaciones concretas. Y por supuesto, cuando ya está más grandecito, ya tiene que aplicar, ya tiene que escribir en el cuaderno, ya tiene un montón de ejercicios, ya tiene las asignaturas que le pide que escriba con el esfero rojo para los títulos, el azul para tales cosas, el negro para tales cosas y todos los otro tipo de colores y demás, ya los aplica en situaciones concretas y es más, no solamente para escribir, sino para hacer trazos, para dibujar, para pintar, para hacer otro tipo de creaciones. Entonces, ha ido madurando. Es decir, desde la fase nocional que tuvo hasta la fase de operaciones concretas, que es lo mismo que nos sucede a todos los adultos cuando tenemos una parte, un concepto, alguna noción de algo y tenemos que ir desarrollando y aprendiéndolas hacia lo largo de nuestra experiencia y de nuestros conocimientos. Pues bien, situaciones más concretas, como por ejemplo, en este caso, hablemos de una ciencia, pues en la fase nocional
hablaremos sobre, en ciencias naturales, sobre las plantas. El niño sabe lo que es una planta, es decir, la ve todos los días, de pronto tiene en su casa, en el parque y demás, pero todavía desconoce algunas cosas. Entonces, viene a la escuela y la escuela le enseñan ya las fases preoperacional, ya el niño empieza a entender las partes de la planta, qué es lo que contiene, raíces, tallo, entre otras cosas, que es la parte de preoperacional. Luego va hacia operaciones concretas, es decir, a un conocimiento, pero hay diferentes plantas. Hay algunas que no tienen fruto, hay otras que no tienen tallo, o de pronto hay otras que tan raras, es decir, pero también se llaman plantas. Entonces empieza él a tener eso, esta parte de la clasificación, es decir, de lo que va desarrollando el mediador, que es el docente, sobre estos aspectos, hasta que el niño conozca que hay diferentes tipos de plantas y, por supuesto, llega a operaciones formales, que esos tipos de plantas sirven para el ser humano, para el mundo, sirven en muchas cosas. Entonces podemos utilizar las diferentes plantas para varias situaciones que nos ayuden en casa, ¿no? Medicinales, industriales, entre todas las otras. Este es el proceso por lo que nosotros hablamos que vamos fase por fase, ¿sí? Lo que decía Piaget. ¿Qué relación tenemos nosotros con esto en cuanto al aprendizaje? Entonces, para nosotros establecer esto, hablamos de lo que es el ERCA. El ERCA, recordemos nosotros, ¿sí? Es el ciclo de aprendizaje de David Cole. David Cole nos enseña que hay un aprendizaje experiencial. Pues justamente estas fases tienen este proceso. En la fase de experimentación, que es la fase nocional, es decir, donde nosotros vamos a tener, el profesor nos introduce en el tema, nos indica cómo es el tema, de qué trata el tema, hacia dónde queremos llegar y vamos teniendo la noción. Lógicamente pasamos a la fase preoperacional, es decir, a la fase de reflexión, donde reflexionaremos, conversaremos, sacaremos preguntas para conocer mucho más sobre los elementos que me está hablando el profesor en cuanto a la teoría, además, y cuando ya tengamos todo esto listo, vamos hacia la fase de la conceptualización, es decir, de operaciones concretas, donde yo ya hago ejercicios, donde ya desarrollo un poco más de actividades, ya empiezo a comprender el funcionamiento de la teoría, ya saco mis hipótesis, ya saco mis teorías y demás, y por supuesto pasamos a la fase de operaciones formales, que es la aplicación, es decir, ese conocimiento, ¿dónde lo aplico? ¿Cómo lo aplico? En este sentido. Así es que tiene mucha relación esto de las fases con lo que es el proceso de aprendizaje. En este caso, el experiencial, que es el que hasta el momento ha funcionado dentro de lo que se llama constructivismo. Y también esto tiene mucho que ver con lo que es precisamente la taxonomía, en donde nosotros utilizamos los famosos verbos o donde nosotros podemos generar las destrezas con criterio de desempeño. ¿Sí? Aquí tenemos un cuadro de lo que es la taxonomía de Marzano, aplicado también con la de Bloom. La taxonomía de Bloom y la de Marzano muy parecidas. ¿Sí? Entonces, estas fases van teniendo un proceso de maduración hasta llegar a hacer cuestiones concretas y ya más allá operaciones creativas. Entonces nosotros empezamos con la fase nocional, dice Marzano, con lo que es la recuperación de la información, es decir, conocer los elementos que conocemos, las cosas que, la noción del tema, de la teoría. Pasamos a una fase de comprensión, que sería la parte donde ya estructuramos un poquito más los elementos, la clasificación, ¿sí? Llegamos al análisis donde desglosamos esos elementos para saber su funcionamiento, qué es lo que pasa con esta teoría, con los diferentes aspectos, y pasamos al proceso de operaciones concretas como la aplicación, ¿no? Donde nosotros ya esta teoría sacamos nuestras conclusiones, hipótesis, normas, entre todo lo que nosotros vemos. Pero vamos hacia operaciones más formales, es decir, más allá, y entramos al proceso de lo que es la metacognición, es decir, ya de lo que conocemos todos los elementos, ahora vamos a la metacognición. ¿Qué es y dónde lo aplico yo estos procesos? ¿Para qué me sirven en la vida
esta teoría, esto que me está dando mi profesor y demás. Y por supuesto, podemos llegar nosotros a lo que es la autorregulación, que ya es la creatividad, ir más allá todavía, mucho más allá de lo que es la teoría, la parte cognitiva. Es decir, ya aplicar estas cosas en diferentes ámbitos, en otras cosas donde me ayuden, me sirvan, me funcionen estos aspectos. Esto es con respecto a lo que el currículo se habla por niveles y como ustedes ven, mantenemos los niveles, las bases, según la teoría de Piaget. Espero que les haya servido, espero sus comentarios, sus preguntas para continuar con estos aspectos, estos tips, estas pastillitas que lo iremos haciendo próximamente. Muchísimas gracias a todos y pues recuerden, sean felices al hacer las cosas. Muchas gracias.